Buenos días, les saluda el doctor Víctor Lancha. A pesar del tiempo de la pandemia, vamos a continuar de alguna manera con la enseñanza que se debe en el internado. Para eso de ahí vamos a utilizar el análisis de caso que se llama SOAP, a través de esta técnica que se llama SOAP. También hay el APB, pero vamos a utilizar este de aquí. A ver, subjetivo, SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Subjetivo es la anamnesis, es lo que dice el paciente, máximo unas 5 líneas en el deber. Antecedentes personales, si es sumamente necesario poner antecedentes personales o hábitos, dependiendo de lo trascendente que sea para el análisis, ¿no es cierto? El objetivo es el examen físico, unas 5 o 6 líneas, y al final de subjetivo objetivo va un listado de problemas. Luego viene el análisis diagnóstico sindrómico, topográfico y etiológico. Acuérdense que el diagnóstico sindrómico va síntomas y signos. Si no encontramos cómo unir en síntomas y signos, lo ponemos como problema, pero el problema son escasos, ¿verdad? El topográfico es dónde está la lesión, dependiendo de cada síndrome. Si hay 5 síndromes, hay 5 topografías. Y el etiológico, empezamos por el notorio consulta y desglosamos todo lo que acabamos de mencionar. Al final, le ponemos una línea de conclusión. Este paciente tiene tal enfermedad. El plan diagnóstico, en el cual consta de laboratorio. En el laboratorio pedimos sangre, orina, heces, esputo, EKG o de gabinete, que es las ecografías, las tomografías o algún otro medios diagnósticos o situaciones especiales. El terapéutico, lo que vamos a tratar, lo que ustedes van a tratar o cómo lo van a hacer, y el pronóstico. Al final hemos utilizado un libro de farmacología, un libro de semiología, un libro de clínica. Semiología por el diagnóstico sindrómico, farmacología por el diagnóstico terapéutico y clínica por el diagnóstico etiológico, utilizando las normas APA. De esto van a ver varios videos y vamos a ver cómo avanzamos. Suerte, muchachos. Continuando con la capacitación, vamos a ver una parte del SOAP. Ustedes ya saben, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Subjetivo, lo que dice el paciente; objetivo, el examen físico y la lista de problemas al final. En el análisis vemos diagnóstico sindrómico, diagnóstico topográfico y diagnóstico etiológico, que en otro momento lo vamos a ver. Vamos con el diagnóstico sindrómico. Si yo pongo diagnóstico sindrómico, inmediatamente pongo síntomas y signos. Y cuando no puedo meter la sintomatología o la signología del paciente, lo meto como problema. Eso es raro, pero podemos hacerlo. Ejemplo: síndrome de condensación. Inmediatamente pongo síntomas: tos, expectoración, fiebre, disnea, dolor en punta de costado. Signos: murmullo circular disminuido, frémito y matidez, entre otros. Y subrayo los que tiene el paciente. Entonces, más o menos así quedaría lo que voy a dar en el deber. Con eso justifico que el paciente tiene un síndrome de condensación, es como ejemplo. Y en el topográfico, en cambio, pongo topográfico, síndrome de condensación, ¿dónde está la lesión? A nivel alveolar, y pongo el por qué. Recordemos, a nivel alveolar, si tenemos estertores crepitantes, que aquí faltó, los estertores crepitantes, que es la movilización del líquido a nivel del alveolo durante la inspiración, obviamente me justifica que la lesión esté a nivel alveolar, es decir, en el parénquima. Hasta este momento ya hemos utilizado la referencia de un libro de semiología, pero acuérdense siempre con las normas APA. Vamos a seguir con el análisis del SOAP: subjetivo, objetivo, análisis y plan. Ya saben, subjetivo, los síntomas del paciente, tos y expectoración; objetivo, el examen físico, murmullo circular disminuido, frémito, estertores, frémito aumentado, estertores crepitantes en base pulmonar derecha, es un ejemplo, ¿no es cierto? Y el análisis, diagnóstico sindrómico, síndrome de condensación, y expliqué hace un momento en el otro video. La topografía sería en el alveolo y expliqué por qué. Y hagamos un ejemplo del etiológico, que es donde más dificultades suelen tener, porque el etiológico se basa en cadena. O sea, si pongo síndrome de condensación, topografía del síndrome de condensación, y empiezo con el síndrome de condensación, porque este paciente vino con síntomas de tos, expectoración y disnea y alza térmica, digamos, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo empezaría el análisis etiológico? Síndrome de condensación, pongo el concepto de síndrome de condensación, clasifico el síndrome de condensación. Digamos, aquí cogimos de los varios tipos de clasificaciones 2, agudo y crónico. Agudo, lo subclasifico en infeccioso o no infeccioso. Acuérdense que un crónico, por ejemplo, es una neoplasia.
¿ya? Un agudo, infeccioso, no infeccioso. Yo pienso que es un infeccioso y pongo la razón del por qué. Dentro de los infecciosos tenemos la neumonía, la TB, los abscesos. Yo voy a escoger la neumonía y pongo el diagnóstico diferencial del absceso. ¿Por qué no podría ser? Pero de una forma breve, ¿no es cierto? Y me quedo con neumonía. Una vez que me quedo con neumonía, voy a la neumonía, el concepto, la clasificación típica y atípica. Digamos que en este caso, por la sintomatología del paciente, yo escojo la típica. Ya puse la típica, voy a las causas y escojo el agente infeccioso en base a los factores de riesgo. Por ejemplo, un neumococo para un joven. Por ejemplo, una Klebsiella para un alcohólico que se queda dormido en las veredas. Y al último pongo la referencia bibliográfica. En este caso, haciéndome propaganda, el ANCHI 2017 de un libro que escribimos aquí en el hospital, de protocolos clínicos de paciente hospitalizado. Pueden poner Farreras o mejores literaturas. Eso, ¿ya? En este momento vamos a ver de cómo hacemos el plan diagnóstico. Recordemos, el SOAB es un análisis de caso. Subjetivo, lo que dice el paciente, objetivo, el examen físico, el análisis diagnóstico sindrómico, topográfico, etiológico. Y al final del etiológico ponemos una conclusión. Concluimos, por ejemplo, tiene el paciente una neumonía adquirida en la comunidad tipo por neumococo. ¿Cómo se haría el plan? Como ejemplo, el plan diagnóstico se basa en laboratorio y gabinete. A ver, vamos viendo. Por ejemplo, pediríamos un examen de sangre y pondría ahí, yo pido un hemograma, porque espero ver una leucocitosis con desviación a la izquierda. Ese sería el razonamiento y qué es lo que se escribiría. Pediría factores de fase reactante aguda, BCG-PCR, inclusive marcador de sepsis, la procalcitonina. En el esputo vería que si viene de pulmón, para eso haría el recuento celular. Acuérdense que más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales me garantiza que eso viene del pulmón, porque también podría venir solo de orofaringe. Le pido un Gram, una tinción de Gram y le pido el cultivo, obviamente más antibiograma. Le pido una radiografía de tórax y menciono, en el Gram por ejemplo menciono que voy a ver un Gram positivo y en el cultivo espero el neumococo. En la radiografía de tórax espero ver un patrón. Tengo que poner el patrón, voy a poner un patrón alveolar, es decir, caracterizado por radiopacidad con broncograma aéreo en el tercio inferior, que es el ejemplo donde nosotros pusimos, o una tomografía. Y al final pongo la referencia bibliográfica APA, porque de un libro de clínica, porque en esa fase estamos. ¿Está bien? Siguiendo con las tutorías, hemos visto, esta es la última parte de esta técnica llamada SOA para análisis de caso, que es el subjetivo, el objetivo, el análisis diagnóstico sindrómico, topográfico, etiológico, y al final del etiológico concluimos en una sola línea qué enfermedad tiene. Plan diagnóstico, ya vimos cómo pedimos los exámenes, y ahora el plan terapéutico. El plan terapéutico, en cambio, ¿qué voy a dar? Lo electivo y lo adyuvante. Por ejemplo, si terminamos diciendo que este paciente era una neumonía adquirida en la comunidad, entonces le puedo dar a este paciente, le voy a canalizar con una vía, le pongo la vía, por ejemplo, solución salina al 0.9% en agua, más ampicsulbactam, le pongo la dosis, y el macrólido por más la citromicina. El adyuvante, un paracetamol en caso de pico febril, y obviamente si tiene alguna situación tales como diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad de comorbilidad, también los tratamientos respectivos. Y viene su cita con APA. En cambio, una vez que termino de hacer eso, escojo 5 fármacos que fue necesario aquí arriba, y le pongo aquí en cada uno y doy 5 cosas. ¿A qué grupo farmacológico? Ampicsulbactam. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuáles las indicaciones? ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Le pongo su referencia bibliográfica y al final, aquí viene referencia bibliográfica con las normas APA.